Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un problema de probabilidad planteado en selectividad en Murcia en septiembre del 2018. El problema dice así. Realizada una encuesta entre los habitantes de una ciudad, se ha llegado a la conclusión de que el 40% de sus habitantes lee habitualmente el periódico local, el 30% lee revistas del corazón y el 20% lee ambos tipos de publicaciones. Elegido un habitante al azar, se pide, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que lea al menos alguno de los dos tipos de publicaciones? Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que no lea ninguno de los dos tipos de publicaciones? Y apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que lea solo revistas del corazón? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los sucesos del problema. Para eso vamos al enunciado y vemos que hay dos, que lee el periódico o que lee revistas del corazón. Bien, entonces para abreviar le llamamos suceso A leer periódico, suceso B, a leer revistas. A continuación extraemos del enunciado las probabilidades que nos proporciona. En concreto vemos que el 40% lee el periódico, por lo tanto la probabilidad de A es igual al 40%, en tanto por 1, 0,4, que es como se expresan las probabilidades. Vemos también que el 30% lee revistas, con lo que la probabilidad de B es 0,3. Y ya por último veo que el 20% lee ambos tipos de publicaciones, con lo que la probabilidad de que lea el periódico y lea la revista, ya sabéis que en operaciones con sucesos, la I es la intersección, se corresponde con 0,2. Bien, una vez hecho esto, comenzamos con el apartado A, que me pide la probabilidad de que lea al menos alguno de los dos tipos de publicaciones. Bien, lo escribo. Que lea al menos una de las publicaciones significa que lea el periódico o que lea la revista o incluso que lea ambas, ¿no? Pues eso es el suceso A unión B, es decir, que ocurra A o que ocurra B. Por lo tanto, me está pidiendo la probabilidad de la unión de A y B. Y ya sabéis que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, tan solo tenemos que sustituir. La probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de B es 0,3, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,2, es decir, 0,5. Vamos a resolver el apartado B, que me pide cuál es la probabilidad de que no lean ninguno de los dos tipos de publicaciones. Lo copio. Que no lea ninguna de las publicaciones significa que no lea periódico, el contrario, trabajamos con el suceso contrario, y que no lea la revista. Bien, la I ya sabéis que es la intersección, por lo tanto tengo que calcular la probabilidad de la intersección de los contrarios, y utilizando las leyes de Morgan eso se transforma en la probabilidad del contrario de la unión de los dos sucesos. Y como ya hemos calculado la probabilidad de la unión, tendré que la probabilidad del contrario de la unión es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B, es decir, 1 menos 0,5, con lo cual tengo que la probabilidad que busco es 0,5. Vamos al apartado C, que pide cuál es la probabilidad de que lea solo revistas del corazón, es decir, lo escribo de nuevo, lea solo revistas. Bien, pues me está diciendo que lea revistas y que no lea el periódico, el contrario. Ya sabéis, y es la intersección, por lo tanto tengo que calcular esta probabilidad, la probabilidad de B intersecado con el contrario de A. Vamos a resolverlo con un diagrama. Vamos a representar el suceso A, representamos el suceso B, el espacio muestral, y vamos a representar lo que me piden en el apartado C, la intersección entre B y el contrario de A. El contrario de A lo voy a representar de color verde, y ahora voy a ver cuál es la intersección de esa zona verde con B. ¿De acuerdo? Bien, fíjate que la intersección con B es ese trocito, esa media luna, ¿vale? Entonces la probabilidad de B intersección, el contrario de A, será igual a la probabilidad de B restándole la probabilidad de la intersección entre A y B. La probabilidad de B ya la tengo, que es 0,3, y la probabilidad de la intersección, que es 0,2, por lo tanto me da 0,1. Ya tengo el apartado C resuelto. Recogemos lo que hemos escrito en la pizarra para dejar sitio y abordar el problema de otra forma diferente. Vamos a recoger los datos en una tabla. Representamos la tabla en la que voy a tener 4 filas y 4 columnas. Muy bien, ya está. Aquí en estas dos filas intermedias voy a poner el suceso lee periódico o no lee periódico. Y en la segunda y en la tercera columna colocamos el suceso lee revista
o no lee revista. Bien, te recuerdo que en este tipo de tablas, tanto en esta última fila, en esta fila de aquí, como en esta última columna, eso es, esta columna de aquí se ponen los totales. Y en esta casilla en concreto pongo el total de los datos. Ten en cuenta que como el problema me habla en tanto por ciento, el total lo tengo que coger como 100. Vamos a ir recogiendo los datos e incluyéndolos en la tabla. Me habla de que el 40% de los habitantes lee habitualmente el periódico. Me voy a la fila lee el periódico. Tengo 40 habitantes que leen el periódico de 100. Por lo tanto, que no leen el periódico tendré 60. Bien, me voy al siguiente dato. Me habla de el 30% lee revistas del corazón. O sea, lee revista es el 30%, es decir, 30. Son el total de habitantes que leen revistas. Y ya por último voy al último dato que me dan, y es que el 20% leen ambos tipos de publicaciones. Es decir, que lean periódico y revista son 20. Pues lo coloco aquí en esta casilla. Y ya lo que tenemos que hacer es terminar de calcular el resto de las celdas de la tabla. Pero es muy sencillo. Vamos a empezar con la primera fila. Si el total es 40 y aquí tengo un 20, pues esta casilla que me falta será 20. Vamos con la primera columna. Si el total es 30 y la primera casilla es 20, pues esta casilla que me falta es 10. Y vamos con la segunda fila. Si el total es 60 y tengo 10, pues esto es 50. Y ya por último, el total de la segunda columna será 20 más 50, que son 70. Ya estamos en condiciones de resolver el apartado A, que me dice que hallemos la probabilidad de A o B, de que o lea el periódico o lea la revista. Es la probabilidad de la unión, como hemos visto anteriormente. Vamos a ir viendo en qué casos sucede eso. Cuando leen el periódico y la revista, son 20. Cuando leen la revista y no leen el periódico, que son 10. Y cuando leen el periódico y no leen la revista, que son 20. Si sumamos, tenemos 50. Tenemos 50 sobre 100. Es decir, tenemos un 50%. Por lo tanto, esa probabilidad es del 0,5. Vamos con el apartado B. Se hace de la misma forma. Me dice cuál es la probabilidad de que no lea ninguno de los dos tipos de publicaciones. Es decir, como hemos hecho antes, la probabilidad del contrario de A y el contrario de B. Es decir, que no lea el periódico y que no lea revista. En concreto es esa celda, 50. 50 de 100, pues el 50%. Y eso es 0,5. La probabilidad del apartado B. Y ya por último, la del apartado C me dice la probabilidad de que lea solo revistas del corazón, es decir, B y el contrario de A. Lean revistas y no lean periódico, es decir, 10. 10 de un total de 100 me está hablando de un 10%. Se trata entonces de 0,1. Bien, espero que te haya servido el ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.